La bondad de Dios. Hoy te quiero contar una historia acerca de un hombre que era padre de familia, que era muy feliz porque amaba a sus hijos, pero una ocasión notó que uno de sus hijos, sus zapatos ya estaban muy desgastados. Él comenzó a angustiarse ya que hace unos días atrás le habían despedido de su trabajo. Entonces él decidió vender algunas de sus pertenencias para así comprarle los zapatos a su pequeño. ¿Por qué te cuento esto? Porque nuestro Padre Dios es así con nosotros. Tenemos un Dios bondadoso. Y te preguntarás, ¿qué es la bondad de Dios? La bondad de Dios es aquello que Él nos da sin merecernos día con día, como cuando al despertar podemos ver el amanecer o nuestra salud, y también con ver a nuestra familia unida y con todo aquello que Él creó para todos nosotros. Pero sobre todo, Él nos muestra su bondad dando a su propio Hijo en aquella cruz para pagarnos por nuestros pecados. Pues la bondad es un atributo moral de Dios, así como lo dice la palabra de Dios en Nahum 1:7, que aun estando en angustia, Él nos muestra su bondad, pero Él no solamente tiene que mostrar su bondad con nosotros, pues al ser un principio rector de la vida cristiana, es una regla que debe seguir el cristiano. Entonces nosotros tenemos que ser buenos con los que nos rodean, como en las ocasiones que alguna persona se nos acerca en la calle a pedir alguna moneda o alguien que necesite ayuda. El día de hoy pongámonos a reflexionar y pidamos a Dios que podamos ver su bondad, pero sobre todo podamos practicar la bondad con todas aquellas personas que nos rodean. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado
Oh, te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas Él nos dio. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, oh, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad, fiando en este amigo eterno y esperando en su La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos con mucho cariño y respeto en esta tarde. Rogamos a Dios que Él nos ayude para poder comprender su palabra. Hagamos una oración. Padre eterno, en esta tarde, Señor, invocamos tu presencia divina. Te pedimos, Padre celestial, que uses mi vida. Ayúdanos, Señor, para poder comprender ese mensaje que tienes para todos y cada uno de nosotros, llevarlo a la práctica. Señor, permítenos conocerte cada día más, para que entonces podamos cumplir el propósito, Señor, por el cual estamos aquí. Tómanos en tus manos. Te alabamos y te bendecimos. Rogamos tu asistencia divina. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a hacer una pequeña reflexión la tarde de hoy. Vamos a reflexionar acerca de algo que le hemos titulado Alabanza por las bendiciones de Dios. Reitero, alabanza por las bendiciones de Dios. En nuestras Biblias, hermanos, nosotros tenemos un libro muy peculiar donde los poemas están escritos para expresar las emociones del pueblo que conoció a Dios. Ese libro es el libro de los Salmos. Nosotros lo conocemos con ese nombre porque la Septuaginta así tradujo el nombre a Salmos. En el Tanaj, que es la Biblia hebrea, se llama Teilim. Cuando se hace la traducción de la Septuaginta, ahí recibe el nombre de Salmos. Por eso nuestras Biblias están bajo el nombre de los Salmos. Bien, hermanos, vamos a reflexionar sobre algo importantísimo. ¿Qué son los salmos? Es la primera pregunta que viene a nuestra mente al abordar un tema o un libro tan especial. Los salmos son poemas. Los salmos pertenecen a la poesía hebrea.
Pero también estas piezas literarias son cánticos de fe, son canciones espirituales que el pueblo de Dios elevaba a su Creador. Son también oraciones, oraciones de gratitud, oraciones de súplica, oraciones cuando el pueblo estaba en angustia y elevaba al Señor. Los salmos también son, amados hermanos, recursos pedagógicos. Ejemplo, el Salmo 1. Es un recurso pedagógico para que el pueblo de Israel aprendiera y recordara con mayor facilidad la instrucción, la Torá. ¿Qué también son los salmos? Son patrimonio litúrgico de Israel. Pues en su liturgia, estas piezas literarias, estos poemas, se cantaban. Cuando había una boda judía, se cantaban ciertos salmos. Cuando un rey se entronizaba, se cantaban otros salmos. En el exilio, otros salmos, en función de la ocasión. ¿Qué también son los salmos? Expresiones poéticas de cómo un pueblo vivió la fe en Dios, cómo Israel fue conociendo, cómo Israel fue creciendo en esa revelación divina de Dios y fueron conociendo al Señor. Los salmos, ¿qué también son? Son emociones, las emociones de un pueblo, pero no son las emociones que surgen del sensacionalismo, del emocionalismo incipiente. Son las emociones de un pueblo consecuentes a la instrucción de la Torá, a la instrucción de la ley, a la instrucción del Pentateuco. Cuando Israel conoce el Pentateuco, entonces logra expresar estos poemas tan hermosos. Reitero, los salmos son poemas. Poemas que no son sensacionalistas, no son emocionalistas al vapor, sino son producto de una teología que fue creciendo en el pueblo por cuanto fue conociendo a Dios. Quiera el Señor que usted y yo cada día conozcamos más a la divinidad y entonces podamos hacer uso de estos salmos y creemos nosotros también nuestras propias oraciones, nuestros propios cánticos, nuestras propias plegarias al Señor. El salmo que vamos a analizar el día de hoy es el Salmo 103. Hermanos, los salmos son piezas individuales, son piezas literarias individuales, que si nosotros queremos conocer un salmo, debemos darle lectura a toda la pieza, para que entonces así conozcamos el papel argumentativo, el paralelismo. Ahorita vamos a definir lo que es el paralelismo, pero entonces, para que logremos comprender la expresión del poeta, necesitamos leer todo el salmo. Ahí en sus pantallas está el salmo. Vamos a darle lectura todos juntos. Salmo 103. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones,
como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es el Padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. El hombre es como la hierba. Sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento. Desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. El Señor ha establecido su trono en los cielos. Su reino domina sobre todos. Alaben al Señor, ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Alaben al Señor todas sus obras. En todos los ámbitos de su dominio, alaba, alma mía, al Señor. Hermoso salmo, gran poema. Algo que salta a la vista al leer este hermoso poema, la parte inicial y la final. Inicia, alaba, alma mía, al Señor, y termina, alaba, alma mía, al Señor. En esta reflexión vamos a comprender por qué el salmista, por qué el poeta nos invita que todo nuestro ser alabe al Señor. El Salmo 103. ¿Qué es el Salmo 103? Tenemos salmos imprecatorios, salmos de entronización, salmos de súplica, salmos de júbilo, pero hoy el Salmo 103 es un himno de alabanza. El salmista inicia con una manifestación personal e íntima de gratitud. Prosigue con el agradecimiento decidido y explícito del pueblo y llega hasta una magna expresión cósmica de alabanza. Todo esto supone claramente y pone de relieve las diversas respuestas que el ser humano debe tener a las maravillosas acciones liberadoras, misericordiosas que Dios tiene para con nosotros. Antes de analizar el Salmo nos está invitando a tener buenas acciones de parte de nosotros en lo que se pueda, ante la maravillosa acción de Dios, grande misericordia para con nosotros. En este poema vamos a analizar que el salmista enfatiza con gran capacidad literaria el tema de la misericordia y la compasión de Dios. Tengamos presente, la misericordia y la compasión de Dios son cosas elementales en este poema. Pero el salmista también destaca la actitud humana ante la iniciativa divina y también afirma la importancia del recuerdo o traer a la memoria las cosas buenas de Dios, pero también las cosas buenas de nuestros semejantes. Hermanos, algo que es muy clásico en todos los humanos. Recordamos y tenemos muy presente los males que nos pueden hacer nuestros prójimos, pero difícilmente traemos a nuestra memoria el bien que hemos recibido de ellos. Dios, en ese aspecto, en ese sentido, juega un papel algo similar. Nos acordamos de nuestras angustias, nos acordamos de nuestros males, del sufrimiento, pero no recordamos o no queremos recordar toda la misericordia, la compasión que Dios ha tenido para con nosotros. En esta reflexión, durante esta reflexión, le invito a que traiga a memoria todos los bienes, todo el bien que Dios ha traído a usted desde que hemos conocido al Señor. Este salmo, el género literario del salmo es principalmente un himno, un cántico de alabanza, que revela claramente los sentimientos más hondos
de una persona agradecida por la sanidad individual, pero también con gratitud por la liberación y la redención nacional del pueblo. Destellos hermosísimos de su palabra. Dios es bueno con el individuo, pero también Dios es bueno con la nación. Los salmos, hermanos, los salmos desde el Salmo 1 al 150, carecen de contexto literario. Para hacer exégesis o interpretación del Salmo 20, difícilmente si leemos el 19 o el 21 podemos saber el contexto literario. En los salmos solo encontramos destellos de contexto histórico. Hoy, el Salmo 103, para ubicarlo con cierta incertidumbre en un contexto histórico, podemos saber que proviene de la época post-exílica, después del exilio. ¿Por qué decimos esto? Porque encontramos rastros de arameísmos y también porque hay destellos del segundo y el tercer Isaías en la composición de este salmo. La proclamación del salmo, hermanos, logró ser parte de la liturgia hebrea, especialmente por la gratitud. Se cree que este salmo se cantaba en el templo por haber recibido algún favor divino, posiblemente la sanidad. El poema también pudo haber sido utilizado en las devociones, en el culto privado y en la intimidad de los hebreos, aunque su incorporación en el salterio denuncia su uso público temprano. El paralelismo usado por el poeta. Reiteramos, hermanos, los salmos son poesía hebrea. Y para comprender el salmo, tenemos que verlo como lo que es poesía. El paralelismo es la parte principal de la poesía hebrea. Surge la duda, ¿qué es el paralelismo? Es la característica predominante de la estructura poética hebrea y es la repetición de un significado en expresiones paralelas, denominado paralelismo poético. Generalmente la estrofa poética bíblica tiene dos o más de esas unidades paralelas que se repiten. La relación entre ellas debe estudiarse para poder determinar el énfasis que tiene cada verso como un todo y pueden usarse para analizar las relaciones que hay entre las distintas unidades paralelas. Viendo el Salmo con el paralelismo, 4 sentencias emergen. La invitación personal del salmista a la alabanza a Dios. Motivos personales que encuentra el salmista para alabar al Señor. Pero también emergen los motivos históricos y nacionales para que el pueblo, para que el país, para que la nación entera alabe al Señor. Por último, el salmista lanza una invitación cósmica, que todo lo que existe alabe al Señor. El Salmo comienza con una autoafirmación de fe. El poeta se convoca a sí mismo a bendecir al Señor y a no olvidar ninguno de los beneficios divinos. Hermano, usted ya recordó todos los bienes que ha recibido de Dios. Desde el día que decidimos entregarle nuestra vida al Señor, que abrimos nuestro corazón, ha logrado traer a la mente los beneficios del Señor. Si no lo ha hecho, hágalo. Porque entonces cuando usted traiga a su memoria toda la misericordia de Dios, podrá entender y comprender la invitación genuina del salmista en esta pieza poética. El salmista dialoga con su ser más íntimo en plenitud y le invita a expresar su gratitud sincera y la vivencia que ha tenido él y su Dios. Recordemos, amados hermanos,
que en la idiosincrasia semita, en el pensamiento hebreo, no hay esa división de cuerpo y alma. Cuerpo y alma es filosofía griega del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento concibe al ser humano como un solo ser, que el salmista dialoga con todo su ser para alabar al Señor. También el Salmo, hermano, 103 proclama la reflexión personal que reconoce la grandeza divina y entiende las virtudes de la adoración. Hermano, que Dios nos ayude en esta tarde para comprender que solamente podemos alabar al Señor. Él es Dios. Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiere lo tiene. Él es el Señor. Yo quisiera que hoy analizásemos en nuestro ser qué tenemos nosotros que Dios necesite. ¿Qué le podríamos dar a Dios? ¿No será que una adoración genuina, que una alabanza sincera sea la mejor respuesta de parte de los humanos hacia el dador de la vida? Hacia el que hace misericordia a millares, al que no guarda su enojo. La primera parte del Salmo hace una reflexión franca y sincera del salmista. ¿Por qué? Porque identifica los beneficios que provienen del Señor. Beneficios que aluden a las acciones liberadoras y transformadoras del Señor, ya que reconoce los actos extraordinarios y redentores de Dios que generan la gran gratitud sincera del salmista. Hermano, desde que hemos conocido a Dios, Él nos ha liberado. No somos esclavos del pecado. No somos esclavos, hermanos, de algún otro ente. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El Salmo presenta que Dios perdona las iniquidades, perdona los pecados y las culpas, sana todas las dolencias y las enfermedades de nuestro frágil ser. El Salmo también hace evidencia que rescata la vida del hoyo de cada uno de nosotros y de las posibilidades de la muerte. Hoy que estamos en un contexto de pandemia también, podemos entender claramente cómo Dios rescata del hoyo nuestra vida. Porque si no perecemos por pandemia, podemos perecer por un accidente, y si no por la delincuencia organizada, y si no por algún otro factor, porque algo que es característico del ser humano, que es muy débil, pero Dios es poderoso, pero Dios es grande. Dios corona la vida de favores y misericordias. Viene recordando usted, ha traído a memoria los favores y la misericordia del Señor. Dios sacia de bien nuestra boca. Estas manifestaciones, esta misericordia de Dios, hace que la gente agradecida, que la gente que vive con gratitud hacia Dios, se rejuvenezca como el águila. Algunos ven en este texto que se rejuvenecen como las águilas, ven la metamorfosis, pero el texto dice que el ser humano se rejuvenecerá, pues la interacción, las intervenciones de Dios hacen que las personas agradecidas descubran nuevas fuerzas en la vida y entonces logremos comprender nuevos sentidos de dirección en la vida y encontremos respuestas a ese gran dilema milenial. Ahora podemos entender que la gente agradecida, que la gente que ama a Dios todos los días de su vida, se rejuvenece en las misericordias de Dios, encontrando sentido. Dios hace justicia y derecho
a la gente que padece violencia. Nuestro contexto de hoy, en guerra. Nuestro país no está en guerra. Otro motivo para seguir adorando al Señor. Dios hace justicia y derecho a la gente que padece violencia. La nación de Ucrania debe recordar que Dios hace justicia y derecho a la gente que padece violencia. Aquí no está de más recordar. Dios nos insta a rogar por todo pueblo. Ahorita que estamos en contexto de guerra, que un país está en guerra, escuchamos las oraciones. Señor, cuida a la iglesia de aquella nación, cuida a los niños de aquella nación. Pero ¿qué hay de aquellas personas que aún no son iglesia? ¿Acaso está bien que padezcan? ¿Acaso no se merecen nuestras oraciones a Dios para que Dios les ayude? Aprendamos del Salmo. El Salmo nos invita a rogar al Señor por creyentes y no creyentes de aquella nación y de todo contexto en general o en particular, porque el mundo, la creación, es de Dios. El poeta identifica acciones liberadoras del Señor que tienen como su centro teológico la coronación de la vida con favores y misericordia. El centro teológico del Salmo es coronar de vida y favores y misericordias a todos aquellos que le temen. El Salmo hoy, Dios a través de ese hermoso poema, le está diciendo a usted y me está diciendo a mí que el objetivo por el cual inspiró esta pieza literaria hermosa es para hacerle entender a usted y a mí que Él nos quiere coronar con favores y misericordias. La gratitud del salmista se relaciona con las intervenciones del Señor que hacen que la vida sea más grata, sea saludable, sea justa y liberadora. Hermano, las experiencias, las interacciones de Dios con nosotros es para hacer la vida grata, saludable, justa y liberadora en un mundo caótico. Cuando somos conscientes que Dios está con nosotros, cuando vemos su intervención divina, es para que mi alma sea saludable, sea justa, tenga libertad, sea grata. El propósito divino para la humanidad es tener y disfrutar una vida digna, noble, bendecida, liberadora de cualquier opresión. El salmista en el primer punto hizo un análisis. ¿Por qué como individuo debe alabar a Dios? Pero el salmista se percata que si lo hace como individuo está bien, pero tan grande es la misericordia de Dios que la nación, que el país tiene que expresar gratitud a Dios. Porque el salmista ahora en el segundo punto se traslada de la alabanza por experiencias personales a la gratitud por la intervención histórica del Señor. Hermano, si usted está viendo esa transmisión en las fronteras, dentro de las fronteras de México, Dios ha estado con nosotros en esta hermosa nación. Si por alguna razón esta transmisión sale de nuestras fronteras, ahí también Dios ha hecho cosas maravillosas. El poeta identifica los beneficios divinos en la esfera nacional, pasando de la esfera personal al ámbito social y político. Lamentablemente, los dualistas de la religiosidad hoy han separado lo social y lo político, hermano, pero Dios no está sometido a fronteras. Dios no está sometido a dualismos. La misericordia de Dios está en todas partes
para con aquellos que temen ante Él. La gratitud por la justicia une estas dos secciones, pues esa acción divina une las dinámicas individuales y colectivas. El escritor pone claramente de relieve el amor. El amor es una razón importantísima. Es la causa por la cual el ser humano debe responder con alabanzas al Creador. Los favores y las demostraciones de misericordia que el Señor ha provisto a su pueblo a través de la historia nacional. La finalidad del poeta es identificar algunas de las intervenciones divinas que ha preparado al pueblo para enfrentar la adversidad con valentía y autoridad. Hermano, muchas veces nos interrogamos, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay escasez? ¿Por qué hay tribulación? En esta interrogante o en estas interrogantes, debemos también reflexionar si no hubiesen estas situaciones difíciles, pudiéramos conocer lo que es la benevolencia, pudiéramos vislumbrar la misericordia de Dios en tranquilidad. El poema incorpora el tema de la misericordia divina como la principal arista, el principal motor teológico que motiva, precede y propicia las acciones liberadoras de Dios. Al reflexionar, al analizar este salmo, es de suma importancia que los lectores, que usted y yo, estemos conscientes el sector que recibe esa acción misericordiosa del Señor. Y el salmo, con el uso del paralelismo, repite y dice, los que le temen. Pues entonces se revela el claro deseo divino de responder a los clamores sentidos de la gente en necesidad. Hermano, nunca cesemos de orar. Nunca cesemos de suplicar, de gemir ante el Padre de misericordia. Este Dios misericordioso no contenderá ni guardará el enojo para siempre. Estas expresiones poéticas son formas profundas de indicar que su misericordia es eterna. Pero vea, ni responderá a las acciones humanas impropias con las mismas motivaciones adversas y maliciosas. ¿Cuántas veces los seres humanos nos acercamos a la iglesia, al Señor, con intenciones adversas, maliciosas, convenencieras? Dios no es como nosotros. Él es amor. Él es amor. La misericordia de Dios es extraordinaria, pues se compara a la altura de los cielos y a la tierra, pero también a la distancia indefinida del oriente y del occidente, y al amor extraordinario de padres a hijos e hijas. Vean las analogías con carácter pedagógico para lograr vislumbrar lo grande que es Dios. Viene a mi mente un hermoso himno que nuestros pequeñitos cantan. Tan grande es el amor de Dios, es tan alto que no puedo estar arriba de él, es tan bajo que no puedo estar abajo de él, es tan ancho que no puedo estar afuera de él. Y nuestros niños cantan, grande es el amor de Dios. Hoy el Salmo nos dice, grande es el amor de Dios. Y hoy reconocemos que desde que hemos conocido a Dios, grande ha sido el amor de Dios. El fundamento de ese amor es porque Dios conoce la condición humana, entiende mi naturaleza, comprende mis debilidades, está consciente de mis imperfecciones. Le invito a que observe la imagen que está en su pantalla. Una dama de la tercera edad,
en una silla de ruedas. Nunca dejes de mirarte como Dios te mira. Tal vez para las personas seamos lo absurdo, lo insignificante, lo rezagado, lo que ya no sirve, lo retrógrada. Pero para Dios somos terreno fértil para obrar misericordia. Pero Dios nos ama, pero Dios es grande en misericordia. Por eso le adoramos, por eso le cantamos, por eso nuestros labios se abren para expresar las maravillas del Señor y decirle, eres grande, eres Dios, eres el Todopoderoso. Ante la manifestación extraordinaria de amor de Dios, el poeta también presenta la pequeñez humana. Es consciente. Identifica al hombre como polvo, como flor. Hace mostrar la fragilidad de las personas, que describe que perecerá y será fugaz. Esta evidencia de la fragilidad de los humanos en el paralelismo hace resaltar la misericordia divina que es eterna y se caracteriza por las demostraciones de justicia hacia quienes le temen, hacia quienes guardan su pacto y a los que se acuerdan de sus mandamientos. Este tipo de paralelismo que se estudia en la estructura de los salmos, cuando se minimiza algo o se hace la contraposición, es para exaltar, en este caso, la misericordia, el amor, el poderío de Dios. El último punto, alabanza a Dios con magnitudes cósmicas. El salmista hace la afirmación que toda criatura de la tierra, de los cielos, arriba de los cielos y debajo de la tierra, debe adorar al Señor porque Él es Dios. La alabanza por esta gratitud llega a niveles cósmicos y angelicales, pues el salmista identifica a las criaturas espirituales que son poderosas para ejecutar la palabra, para obedecer sus preceptos. Vuelve a ser recurso de formas poéticas para afirmar e incentivar la voluntad de Dios y reafirmar lo magnánimo de su poder, pero la benevolencia de Dios. Un poder magnánimo y benevolente. Así es nuestro Dios. No hay otro como Él. No hay otro Dios como Jehová. No hay otro Dios como Yahvé. No hay otro Dios como el Creador. El llamado es uno y general, y con carácter universal a bendecir al Señor, pues incluye los ejércitos, los ministros, la creación, y esa alabanza debe llevarse en efecto todos los lugares donde el Señor tiene su señorío. Y si entonces comprendemos que no hay lugar más alto que su amor, más bajo que su amor y fuera de su amor, en todo momento el hombre debe vivir con gratitud a su Señor. Este salmo entonces pone de manifiesto la importancia de la gratitud hacia el Señor. El poeta identifica los motivos personales y nacionales para afirmar que las gratitudes humanas son necesarias, pues son la respuesta adecuada y pertinente a las manifestaciones extraordinarias del amor y la misericordia del Señor. ¿Qué le falta a Dios que tengan los humanos? Nada. ¿Qué necesita Dios que puedan darle los humanos? Nada. ¿Qué sería lo más correcto que los humanos ofrezcan a Dios al conocer estas cosas? Su gratitud, su alabanza, su respeto, su temor a Jehová, el Señor.
esa gratitud de la cual hemos hablado, tiene dimensiones individuales, pero también colectivas. Dimensiones individuales y colectivas. Por último, hermanos, el salmista afirma la misericordia divina que sana y perdona a todo individuo. Celebra el amor de Dios que libera a la nación y transforma al pueblo. Dios nos ha transformado. Dios nos ha liberado. Sí, es necesario alabar al Señor. No hay incompatibilidad entre las dimensiones personales y sociales de la fe, ni hay distanciamiento entre las manifestaciones privadas y públicas de la experiencia religiosa. La experiencia religiosa es religarnos con Dios. No hay por qué caer en esos dualismos absurdos. Siempre hemos dicho, Dios está con nosotros. Pero al reflexionar y analizar en el Salmo, surge una oración muy particular que dice que la divinidad está más cerca de nosotros de lo que creemos. Dios con nosotros en todo momento. La actividad de la divinidad se acerca a nosotros, se hace patente en nuestro vivir, en nuestro existir diario. Por eso la expresión Dios con nosotros es una expresión sublime. Toda la actividad de Dios es por misericordia a nosotros. Hoy le invito a que hagamos una oración, que alabemos al Señor en esta tarde solamente por lo que Él es. Dios grande y misericordioso, Dios poderoso, y reconociendo que si somos seres pensantes, la única actitud correcta, cuerda que podemos hacer es adorarle y decirle, te adoro en esta tarde. Oremos al Señor. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por la reflexión que pudimos hacer en esta tarde. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado. Gracias por permitirnos analizar este hermoso salmo que nos invita, Señor, a la alabanza individual. Que cada uno de nosotros, Señor, te alabe, porque traemos a nuestra memoria, Señor, los beneficios que has dado a nosotros. Porque traemos a nuestra memoria, Señor, todos los bienes que has hecho en mi vida, Señor. Pero también como iglesia, pero también como pueblo, somos conscientes de la misericordia que has tenido para con nosotros, del bien que has provisto, Señor, para nuestra nación, para nuestro hermoso México. Señor, gracias, Padre eterno, Señor eterno. Señor, hoy nos unimos, Padre celestial, a esa adoración, Señor angelical. Señor, te adoramos. Permítenos actuar, Señor, de manera correcta. Si somos seres pensantes e inteligentes, permítenos adorarte, Señor, y corresponder como es debido. Adorarte por lo que eres, ser misericordioso, ser bueno, ser poderoso, ser que tiene, Señor, misericordia de nosotros, ser que interactúa con su creación y en la interacción, Señor, te revelas, te dejas conocer por nosotros los humanos lo que tú consideras, Señor, que es correcto que nosotros conozcamos de ti. Muchas gracias, Padre bendito. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, poderoso Dios. Te exaltamos, Padre celestial, porque tú eres el Señor de nuestra vida, porque tú eres el Dios grande, misericordioso. Bendice a tu pueblo. Muchas gracias, Padre eterno. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres el Señor de nuestra vida. Muchas gracias.
Gracias por todo, divino Salvador. Gracias, Padre eterno. Te adoramos y te bendecimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues ha sido un placer estar con ustedes en esta tarde. Que el Señor les bendiga. La paz de Dios.